Tenemos dos acontecimientos muy importantes para la humanidad en estos días. Uno que es el Mundial, donde distintas culturas se juntan y uno puede ver la pasión y todo eso que nos toca a nosotros de cerca, ¿no? Acá también somos pasionales con el fútbol, con todo eso, y es algo que nos une, ¿no? Lo que está agrietado entre nosotros acá en Argentina, pareciera que este Mundial nos da una mirada más en común. Hoy cuando venía cargué combustible por ahí y el muchacho que me despachó no tenía otra cosa de que hablar que no era del partido de anoche. Y la verdad que cada vez nos toca un poco más. Pero hubo un acontecimiento opacado por este mundial y por los preparativos, que ha sido el terremoto en Venezuela, ¿no? Donde nos fuimos enterando de la gravedad. Yo recuerdo la primera noticia que vi era que había algunos derrumbes, pero no como se vio después, ¿no? Que fue terrible, y es terrible, y va a seguir siendo terrible para la gente que ha quedado sin nada material y sin los afectos. Los otros días escuchaba a una señora que estaba cocinando para la gente que no tenía que comer y había nombrado, creo que 12 o 13 personas desaparecidas de su familia. Cosas terribles, graves. Pero me llamó la atención, dentro de toda esta gravedad, de esto que están viviendo esta gente, un comentario de unos periodistas sobre 3 edificios cercanos y parecidos, que 2 de ellos se habían derrumbado y uno había quedado en pie. Vieron que el periodismo, las noticias siempre tratan de buscar, de saber, somos todos científicos, ahora somos todos técnicos de fútbol, siempre hay que llenar y hay que hablar, ¿no? Y estas personas comentaban sobre esos edificios y cómo puede ser que 2 edificios se cayeron y eran exactamente iguales los 3 y el otro no se derrumbó. Entonces hablaban de los materiales, de cómo habían sido construidos, quizá antisísmico, alguno con mejores materiales y los otros no. Bueno, lo que todos de alguna forma escuchamos. Pero sí me llamó la atención eso puntualmente, dentro de todo el contexto grave, 2 edificios se derrumbaron y uno quedó en pie. Y me vino, según esta noticia que escuché, un pensamiento, que uno siempre trata de aprender y de pasar a la vida cotidiana las cosas. ¿Qué pasó con ese otro? Quizás estuvo construido sobre la roca y los otros medios construidos sobre la arena han tenido un fundamento más firme que los otros 2, o lo construyeron más rápido con materiales más baratos, o sin las normas que decían los planos. Vaya a saber. Pero me quedé con eso, analizando, ¿no? Ese comentario. Y bueno, yo quiero que leamos en la palabra, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Ustedes lo conocen, todo este texto, que es la parábola del sembrador. No les voy a traer nada nuevo sobre la parábola del sembrador y no voy tampoco a desarrollar todo, pero vamos a leerla para acordarnos. Marcos 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar
y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y le decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Recuerdan haber leído esta parábola, ¿no? Muchas veces. La semilla que cae junto al camino, la que crece entre las piedras, la que los espinos la ahogan y la que cae en buena tierra y da fruto, ¿no? 4 semillas distintas, ¿no? Yo me quiero referir hoy a la segunda semilla solamente. Las que la ahogaron los espinos, la que cayó en buena tierra y la del camino, no. Me quiero abocar solamente a esa semilla que cayó en pedregales. Imagínense ustedes, piedra, con muy poquita tierra, la mayor parte piedra, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, dice Jesús. Jesús se refiere que hay poca tierra y que brotó pronto. Solamente voy a hablar de esta, y que dice que como no tenía raíz, se secó. Y ustedes se van a ir dando cuenta por qué llego hasta acá con lo del terremoto y lo del edificio, ¿no? Ténganme paciencia. Porque la raíz de una planta es la que sostiene la planta y absorbe los nutrientes, la humedad. Entonces, Jesús, que usaba de parábolas para enseñar cosas de la vida cotidiana, se le ocurre ilustrar al sembrador cuando siembra. Entonces yo me imagino que todos los que escucharon se quedaron perplejos tratando de ver qué quería decir. Yo quedé en el versículo 9, así que vamos a leer un poquito adelante, el 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Los que estaban cerca, que habían escuchado, y entre ellos estaban los 12 discípulos. Y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Esos 2 versículos, seguimos avanzando. Entonces el versículo 10 dice que los discípulos no entendieron y se acercan y le preguntan. Y en el versículo 11, él no le explica inmediatamente la parábola, sino que les dice algo más importante, que está primero que la explicación. Le dice: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Miren cómo introduce el misterio del reino de Dios. Un misterio es algo escondido, es algo que no se sabe, es algo que no está develado. Entonces, con mucha seriedad, él le dice: a ustedes les es dado que sea revelado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera, los otros, solamente por parábola. A ustedes se los voy a explicar, a los otros no. Y da toda una
explicación después, citando unas profecías del libro de Isaías, que dice, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, etc. Ustedes léanlo bien en su casa, que es algo difícil de explicar, pero él se estaba dando a conocer como la revelación del Padre. Entonces trata de decir más o menos así. Yo hablo en parábolas, pero ustedes, que son cercanos y que esta palabra le tocó, se lo voy a explicar. Pero cuidado, no lo tengan en poco, porque es un misterio esto. Es un misterio. Es más, yo tengo que admitir que cuando leía este texto, ¿no? Para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados, a mí me despistaba totalmente. Pero él con esto quiere decir que hace un antes y un después con la revelación del reino de Dios. Hasta ahí era una cosa, a partir de ahora es otra. A ustedes les explico, porque el reino de Dios ha venido. Entonces les sigue diciendo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo si no entienden esta van a entender todas las otras? Y le empieza a explicar lo que nosotros sabemos. El sembrador es el que siembra la palabra. Y los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Lo menciono solamente, ¿no? Está hablando de las personas que reciben la palabra del Señor y enseguida que la escucha, viene Satanás y la roba. Entonces ese se quedó sin semilla, sin planta, sin brote, sin fruto, sin nada. Pero de ese no voy a hablar, porque todos los que estamos acá hemos escuchado la palabra, ¿no? Antes, después, más viejos, más nuevos en el Señor, pero hemos escuchado. Y me llama poderosamente la atención los que caen en pedregales, que es lo que hoy quiero hablar. Les explica, estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿No? Escuché la palabra del Señor y me produjo una emoción, un gozo, una alegría propio de aquel que escucha la palabra y que irrumpe el Espíritu Santo en la persona. Pero, versículo 17, no tienen raíz en sí. Noten esto, no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, este es el tipo de persona, barra hermano, barra creyente, que al principio escucha con gozo, pero después cuando vienen las pruebas, como no echó raíz y no se afirmó, el sol, que son las pruebas, lo secan. En tanto que a la otra, la que cayó en buena tierra, que solamente lo leímos, el sol nutre a la planta, ¿no? Hace el proceso de fotosíntesis y el sol le hace bien, la fortalece. Pero esta, como no tiene raíz, porque la raíz salió y toca las piedras y no encuentra la humedad, tuvo problemas. Y me llama la atención cómo lo dice de bien, no tienen raíz en sí. Jesús dice, no tienen raíz en sí. Y acá está el creyente obnubilado por el gozo al principio cuando escucha la palabra, pero que no pudo profundizar la raíz y afirmarse.
es un problema. Después, cuando vienen las tribulaciones o la persecución por causa de la palabra, aflojan. Así como el edificio, que no tenía una buena base, cuando vino el movimiento, se cayó. Y fue grande su ruina, dice Jesús, hablando en otra parábola. Entonces yo quería compartirles a ustedes esto mismo que a mí me pasó cuando me puse a ver en la palabra esto. El creyente, el cristiano, llámenlo como ustedes quieran, nosotros aprendimos que tiene que ser discípulo, pero hoy en la iglesia toda se le llama creyente a la persona que va a la iglesia. Hoy se habla en esos términos. Y ahí encontramos en esos grupos muchos de poca raíz, que no tienen raíz en sí. ¿Tenés alguna planta en tu casa, algún árbol? ¿Cuántas veces dijiste, qué hermosa raíz que tiene esta planta? Más vale decir qué hermoso follaje, qué hermosa flor. Nadie dice qué linda raíz, a menos que tengas el potus en el agua y le veas la raíz, pero eso es trampa. Eso es trampa. A mí me gusta tener los vasitos, las ánforas con las plantas y echan unas raíces hermosas. Pueden percibir el alimento, es trampa, pero si la tocas, yo la saco, la agarro, la saco, lavo el vasito, le vuelvo a poner agua, no tiene firmeza, está en el aire. Nadie dice qué hermosa raíz ese roble, no, porque uno no lo ve, no se ve, pero es lo que sostiene al roble. Mis hijos, mis dos mayores, mi hija y mi hijo tienen un roble en cada casa. Uno que debe tener fácil 50 años, 60. Otro es un poco más nuevo, debe tener unos 20, 25, me acuerdo cuando era chico, pero un roble. Un roble, como se dice vulgarmente. Y si uno pudiera hacer una radiografía en la Tierra, no sé si se puede, vería las raíces enormes. Y de esa raíz es la que habla Jesús en la parábola. Que cuando no hay raíz en sí, se seca la planta. La semilla brota para arriba en vez de para abajo. Y es lo que le pasa a muchos creyentes que brotan para arriba, brotan para afuera. Uno lo conocía que antes era un desastre y ahora va a todos los eventos cristianos que pueden haber, a todas las reuniones que haya, a todos los recitales que lo inviten donde hay buena música y va porque eso le cambia su forma de vivir. Empieza a hablar de otra manera. Empieza a seguir por las redes a predicadores. Empieza a tener un vocabulario diferente. Pero no tiene raíz en sí. Creció para afuera. Creció en lo que se ve, no en lo que no se ve. Porque lo que no se ve pareciera ser una pérdida de tiempo. Yo a veces escucho personas arengando a que hay que salir a predicar el Evangelio, y es verdad, hay que predicar el Evangelio en todos lados, pero personas convertidas hace poco tiempo, saliendo al ruedo a debatir, a predicar, y no están preparados quizá. No porque uno quiera o deba ponerle un tiempo, sino porque su vida no ha sido preparada con las raíces. Entonces ahí es donde está el punto, porque la semilla es la misma. La semilla cayó en diferentes lugares, pero es la misma.
El sembrador que salió a sembrar, sembró la semilla de la misma manera. Pero el problema es dónde cae la semilla. Si yo quiero esa semilla para olvidarme de mis cuestiones, de mis problemas, y ahora que todo Dios lo bendiga, lo santifique, haga una vida nueva, y sin pagar un costo de mi persona a los pies de Cristo, voy a estar en problemas. Entonces, en esta vida moderna, donde las redes sociales es todo, o casi todo, la inteligencia artificial te saca de cualquier apuro, y vos todo lo querés ya, lo querés rápido, lo querés... Hay pasos que en la vida cristiana muchos saltean. Y uno ve para afuera, pero no ve en la raíz. Y lo que también se ve es muchas plantitas muriéndose cuando salió el sol. Yo tengo ganas de decir amén. A ver qué dicen. Están muy atentos. Pero yo lo veo. No sé si ustedes lo ven o es mi mirada crítica quizá. Y aún entre nosotros vemos la diferencia de alguien que ha sido formado en su persona, ¿no? Orando, buscando a Dios, rindiendo su vida, pidiendo perdón, arrepintiéndose de sus pecados y haciendo las primeras raíces. La semilla, cuando se transforma en planta, va a desarrollar siempre la raíz que no se ve. Y eso que no se ve va a ser lo que sostenga lo que se ve. Para asociar esta palabra que les quiero dejar, ese sistema de raíz en la planta va a dar firmeza y va a dar permanencia. Dos cosas distintas. La firmeza porque va a mantener a la planta derecha, agarrada de la tierra. Y permanencia porque se va a alimentar. A través del tiempo se va a alimentar. Entonces, para que una planta se desarrolle, tiene que tener luz, tiene que tener agua, buena tierra, las raíces, todo lo que ustedes saben. Yo no les voy a dar una lección de botánica, pero como me gustan las plantas, me gusta usar los ejemplos a mí. ¿Por qué asocia Jesús esta parábola en la vida de un cristiano? Porque es muy interesante. Vos conocés al hermano y a la hermana como es por afuera. No conocés en el interior lo que piensa. Uno no le dice a un hermano, qué hermosa vida de oración que tenés. Qué hermoso arrepentimiento continuo que tenés, querido. ¿Cómo? No, porque son cosas que uno no la ve. Es la relación entre uno y Dios. Pero seguramente eso es lo que sostiene la vida espiritual. No hace falta decir qué hermosa raíz tiene un roble, porque vemos que está bien firme y bien agarrado. Y cuando veamos a alguien bien firme en el Señor, sabemos que hay detrás de eso algo que lo sostiene, que son las raíces ejercitadas, donde llegan hasta la humedad necesaria, se alimenta, no hace falta que uno le dé cuerda. Antes los relojes eran la cuerda, ¿no? El despertador. Yo me pongo la alarma, ahora me despierto, pero antes era... ¿Se acuerdan? Y había que tener cuidado de no pasarse, porque si se pasaba, chao, al relojero había que... ¿No? Pero todos los días había que darle cuerda al reloj, al despertador para que suene. Si un día te olvidabas de darle cuerda, te quedaba dormida. Se durmió el gallo pinto. Ahora, ser un cristiano que viva de la cuerda
que le den otros, cuidado, ni aún se nombre entre vosotros, porque cuando salga el sol fuerte, nos puede quemar. O cuando vengan las pruebas. Hay pruebas que vienen, que son inevitables. Pero qué bien hacen esas pruebas cuando estamos firmes, ¿no? Que estamos bien agarrados y las raíces están, como dice Jesús. Amén. No entre piedras, sino en buena tierra. Bueno, entonces el oír la palabra con gozo, como hizo este que fue sembrado en Pedregales, no es suficiente para una vida espiritual permanente. Es el primer paso. Al recibir con gozo, estamos tratando a algún hermano que se ha convertido hace poquito, y la verdad que Dios le ha mostrado, se ha manifestado de forma milagrosas con señales. Por ejemplo, en el peor momento que estaba, justo yo caí en el trabajo de él y me dijo, la verdad, te mandó Dios, no sé qué pasó, pero... Y son las señales que hay con alguien que recibe la palabra con gozo. Entonces hay una parte que es personal, que cada uno tiene que buscar. Yo no puedo formarle raíz a otro hermano. Tiene que formarle él. No puede vivir de mis raíces. Por más que vos estés firme y estés bien en el Señor y quieras ayudar a un grupo de hermanos, los que tienen sus casas abiertas, que están discipulando a otros, la experiencia de los que hemos hecho eso, sabemos que no podemos transfundir al hermano con la vida personal nuestra. Podemos preparar los tiempos para que ese hermano pueda ser edificado y demás, pero hay algo que tiene que hacer él. Entonces yo lo cito así como es, lo personal y lo grupal. La absorción del alimento depende del crecimiento de la raíz. Si alguien no tiene raíz, no le puedo poner más alimento, porque no lo va a absorber, por más que encharque toda la planta, no la va a absorber si no tiene raíz. Un hijo de Dios que recibe la palabra tiene que aprender a buscar en Cristo, comprender de qué se trata la nueva vida. Cuidadito con predicar así, miren, predicar así. Tenés que venir a mi iglesia, porque en mi iglesia no sabés lo lindo que es. Hay unos hermanos que cantan y tocan y son serviciales y alabamos a Dios. Tenés que venir a mi iglesia encima, mi iglesia, ¿no? Hay gente que invita, pero no puede fluir, no puede transmitir el querigma apostólico, la palabra del Señor que va a hacer ruido a través del Espíritu. Porque si no, estamos condenados a hacer lindas reuniones, lindos eventos, donde la gente se sienta bien. Y lo que va a pasar es que va a haber otro evento mejor que el tuyo y van a ir allá después. Y después van a ir al otro. Como la política, ¿no? Dicen que todas las plataformas políticas son buenas, pero ¿quién la cumple, no? Bueno, me metí en un terreno pantanoso. Salgo de ahí. Pero si Cristo no te explicó la parábola, no te dijo a vosotros, a ustedes, se lo voy a explicar y te lo transmite. Si esa palabra no te llega y hace ruido adentro, las raíces van a ser pocas. Total, viví de la transfusión del otro. Y si no pude ir el domingo, voy el sábado. Y si no pude ir el sábado ni el domingo, me lo escucho por... Antes decíamos lo escucho por la radio, mirá, me salió un ejemplo de antes. Bueno, lo veo por internet o por... ¿Qué más? ¿Cómo? A ver, los más jóvenes. Por YouTube. Y si no alabé, porque no alabé, bueno, me escucho una alabanza por Spotify. Pero fíjense cómo se cambia el lenguaje. Me escucho una alabanza. La alabanza no se escucha. La alabanza se da al Señor. ¿No? ¿Cómo se va
desvirtuando todo. Me puse una alabanza. Yo se lo dejo picando. Esto está fuera de lo que... Me puse una alabanza. Me puse una iglesia, qué sé yo. No es así. La alabanza es lo que se ofrece. Cuando cantamos la adoración, no se canta la adoración, se adora al Señor. Podés cantar, orar, tirarte al piso, reverenciar al Señor, pero de a poquito se trastorna. Después le empezamos a llamar el templo a esto. Perdón, Luis. Juan, ¿estoy bien hasta ahí? El templo santo. No, esperá, el templo somos nosotros. Bueno, todo eso, ¿no? Que hay que saberlo para no confundirlos. Si no nos confundimos, no hace falta echar tanta raíz. Hay que salir a predicar, hay que salir. Dios me sacó de la droga, entonces tengo que salir a hablarle a todos mis amigos. Una vez lo agarré a uno, le dije, ¿con quién está? Con un amigo. ¿Qué amigo? Le dije. No, un amigo No es más tu amigo. No es que se sigue drogando, sigue delinquiendo. No es más amigo. No le llames más amigo. Porque te vas a ir por el camino de él. Tenés que echar raíz primero. ¿Amén? ¿En tierra firme? Bueno, sigo. Entonces esa búsqueda en Cristo, en lo personal, halla en Él los recursos para crecer. ¿Hallás en Jesús los recursos para tu crecimiento? ¿Encontrás en Él? Es algo personal, es un desafío de cada uno, hallar en Él, ¿no? La pregunta a Jesús a solas de los discípulos, cuando le dice, explícanos la parábola. Hubo hambre, hubo necesidad de preguntarle. Entonces eso es en cuanto a lo personal de la raíz. Después, en cuanto a lo grupal, a la iglesia, a los grupos, el cuerpo de Cristo va a acompañar todo el proceso del crecimiento en los hermanos, ¿no? Ahí es donde nos ayudamos, nos enseñamos, nos edificamos, nos asistimos, nos servimos, asistiendo, acoyuntando. ¿Se nombra la palabra coyuntura todavía? Sí, ¿no? Bueno, lo digo con libertad. Bueno, acoyuntando. ¿Por qué es importante? Porque estoy cerca y puedo transmitir. Toda esa necesidad que tenemos todos está en lo grupal. Buenísimo. Nos edificamos aún haciendo un servicio. Pero es lo grupal, lo de la iglesia, lo del cuerpo. ¿Amén? Y aprendemos a contenernos. Porque cuando vienen las pruebas, los que estamos más maduros, más crecidos, podemos, en esos momentos, edificar a los que están débiles en la fe hasta que las raíces vayan un poquito más abajo, ¿no? Bueno, por esto la palabra, el anuncio del Evangelio, tiene que irrumpir en la vida perdida con poder transformador. Cada vez que digas una palabra a alguien, que le hables de Jesús, que le muestres tu testimonio, va a ser una palabra que detrás, aunque no te des cuenta, va a tener un poder transformador, que es el poder del Espíritu. Porque si fuera por nosotros seríamos vendedores y no estaría el poder del Espíritu. Le estamos vendiendo una ilusión barata a alguien. ¿Qué le voy a decir? Vení a mi iglesia que se te van a ir los problemas y cuando vaya a su casa los problemas los va a seguir teniendo. Por eso tenemos que revisar nuestra raíz. ¿Qué expectativa tiene la gente cuando va a un lugar? Salir de los problemas. Sí, es válido porque estamos todos llenos de problemas. ¿Querés problemas? Yo también tengo. Pero yo te voy a presentar a alguien que venció los problemas, que te amó, ¿no? Ahí está. ¡Aleluya! El reino de Dios no es una ayuda para mi vida.
es la vida misma, es Cristo. El reino de Dios no es terapia, es algo mucho más poderoso. ¿Necesitas terapia? Anda a hacer terapia. Pero yo te presento a Cristo, que es mucho más grande. Amén. Todos sabemos con el amor y el aprecio que el apóstol Pablo les hablaba a las iglesias que visitaba y que iba fundando, ¿no? Entonces, en esta carta que le escribe a los colosenses, les dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Hoy nombrabas el orden, me venía este texto. Mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y este versículo 7 nos dice cómo. Arraigados y sobreedificados en Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Arraigados y sobreedificados, dice el versículo 7. Y yo le agrego a esto que el orden sí altera el producto. Tiene que ser primero arraigado y después sobreedificado. Arraigado tiene que ver con la raíz, con el fundamento, con las bases. Y sobreedificado con lo que viene luego. Y tenemos acá en este consejo de Pablo el mejor ejemplo sobre esto que estoy hablando. Si primero sobreedifico y después quiero echar raíces, la primera prueba, la segunda. Yo conocí gente confundida que salió a hacerse el pastor, ¿no? Porque a veces el don de gente, de asociar con otros, de que otros te sigan, no ha sido el caso mío. Mire, yo para ganar un discípulo tuve que quemarme la pestaña. Pero hay gente que habla, abre la boca y la gente lo sigue. No sé, tienen algo, ¿no? Y enseguida se confunden. Alquilan un lugar, hacen un cartel, compran la silla, el equipo de audio y se ponen en una iglesia. Se confunden. Empiezan a sobreedificar. Y no estaban preparados para eso. Dios no lo mandó. Por eso lo triste que es, ¿no? Cuando uno ve el cartel, ¿no? Se alquila. Y arriba iglesia de los santos, del Señor, del fichero, se alquila. A mí me da como una cosa eso, porque pareciera como una derrota, ¿no? No sé si a ustedes les pasó alguna vez. O alguien que se confundió y volvió a la vieja vida. Me acuerdo en unas campañas que habían por allá por la zona nuestra, recibimos después de la campaña las tarjetas de decisión para ir a ver a la gente y papá estaba en vida todavía y había ido a ver a alguien que le dijo más o menos así, no, yo no quiero saber nada, dice. Si nosotros acá habíamos ido a una iglesia y pusimos plata, edificamos la iglesia y un día vimos que la iglesia la había vendido y habían puesto un supermercado después. Y se había ido y no lo encontraron más. O sea, cosas como esas, ¿no? Perdón, son ejemplos feos, ¿no? Pero digo, es para ilustrar un poco, es el que echa brotes y ramas para afuera, hojitas, y no tiene raíz. Tenemos que estar atentos. Amén. Porque esto nos va a servir a nosotros y a los que vengan. Porque los que vengan van a venir muy confundidos. Es una palabra para que la tengamos en cuenta. ¿Ven? Nuevamente, entonces, la palabra nos enseña sobre la raíz que sostiene la vida de fe, arraigados y sobreedificados. Solo se puede edificar un edificio si las bases son sólidas. ¿Te va a costar? Te va a costar. Hay que cavar profundo, hay que cavar. La raíz va a tener que ir, sortear algunas piedritas y llegar hasta la humedad, hasta la tierra firme.
pero cuando no hay inversión al principio en el edificio, se viene abajo. ¿Amén? Hay que comprar buenos materiales y ponerle la mano de obra, porque si no los vientos, los temblores sacudirán la edificación y va a caer, como lo dice Jesús, en la casa que se edificó sobre la arena y sobre la roca. Esto lo sabemos, pero qué bien nos hace refrescar estas palabras de Jesús. Pablo también les recuerda a los Efesios, otra carta que está ahí cerquita, a los Efesios en el capítulo 4 y versículo 20, hablando de la vieja vida, de los que salimos de la vieja vida del pecado y entramos en el nuevo camino del Señor. En el versículo 20 dice: mas ustedes no han aprendido así a Cristo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Como si Cristo fuera algo para aprender. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Hablando de la vieja vida, ¿no? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en él. ¿Cómo aprendieron a Cristo esos primeros cristianos? ¿Cómo aprendiste a Cristo? ¿Cómo se aprende a Cristo? Oyendo sus palabras, poniendo en obra y no confundiéndose con los escalones de la escalera de la vida. Si quiero avanzar de a 3, de a 4 escalones, lo más probable es que me caiga, me tropiece. Tengo que ir de a 1, porque todo lo que dejo pendiente después tiene una consecuencia. Así que en todo esto de echar raíces, hay un paso a paso de las raíces. ¿Amén? Afirmarse, crecer para abajo, buscar y tomar. La iglesia podrá ayudar, podrá estar con el que viene y velando, ¿no? Para que las raíces sean profundas y firmes, que sostengan su vida, mientras que se alimenta, ¿no? Entonces esto de aprender a Jesús, me hizo bien leer esto. ¿Cómo hemos aprendido a Jesús? Yo tengo que saber a Jesús, lo que decía, cómo era, cómo se movía. Los evangelios, leer, es tan importante, porque eso confronta con la vida moderna. El ejemplo que les daba antes, la vida moderna es todo rápido, todo ya, todo esto sí, esto no, esto me sirve, esto no me sirve, ¿no? ¿Cuánto escuchamos decir, esto me sirve, esto no me sirve? No me sirve ir ahí, me sirve más ir acá porque acá me siento mejor. Y hoy se habla de iglesia por sentirse bien. Y no, Jesús nunca dijo que te tenés que sentir bien. Dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Pero tienen que poner mi yugo. ¿Amén? Bueno, no, esto es para no confundirnos. El Evangelio del Reino requiere ser comprendido bien en la germinación de la semilla. Me venía a la mente cuando hacíamos las germinaciones en la escuela. ¿Te acordás? El frasquito con el papel secante y la semillita. Todos hemos hecho alguna germinación en ciencias naturales. Entonces se ve cómo la semilla se va rompiendo y saca para arriba y para abajo, ¿no? Y si tiene humedad, empieza a buscar. Es apasionante verlo, cómo crece. Y el Señor usa ese ejemplo para decirnos que tiene que crecer la raíz también. Si no le pones agua, va para arriba nada más. No va a encontrar nada. Así que esto es muy teórico lo que estoy diciendo, pero en la práctica, la lectura, la oración, los pasos de obediencia, que es de lo menos que se habla hoy, son indispensables. Cuando llegamos al Señor hay que hacer los cambios. Hay que buscar. Hay que obedecer. Si yo no obedezco me tropiezo y el sol me debilita. Si me pega fuerte el sol me puede quemar.
Y aunque yo le haga sombra a la planta, no puedo estar todo el día. Va a tener que echar raíces. Amén. Yo creo que ya se entendió lo que dije, ¿no? Pero hoy tristemente hay creyentes confundidos. Y eso es lo que más nos tiene que pesar a la iglesia del Señor. Una iglesia light, una iglesia barata, con comida enlatada, que no alimenta bien, o con riego artificial. Hay que salir de ahí y volver a las bases, a los principios. La tribulación, la persecución es algo normal, que todo cristiano se va a enfrentar. A veces queremos evitarle a nuestros hijos ciertas cosas, pero no podemos, porque tendrán que salir a la vida y tendrán que ellos por sí mismos poder superar las pruebas y los problemas. No se lo podemos evitar. Y en la iglesia del Señor es lo mismo. El punto es estar preparado para cuando vengan las pruebas. ¿Ven? La tentación de dejar de echar raíces es inevitable, porque cuesta echar raíces. Lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva negación, lleva muerte a la vida de uno. La semilla tiene que morir para crecer. Si no se muere, no lleva fruto. Y debe ser que a la semilla le debe doler más, ¿no? La parte de abajo donde se rompe para echar raíz. Pareciera que es lo que más cuesta, porque lo otro es lo que se ve. Qué lindo, yo quiero. Es como el nene que se quiere tirar al agua y no sabe nadar. Es un problema. Tiene que estar preparado. Entonces, el ir avanzando, creciendo, pero echando raíces, hermano, nos salva. Y es una tentación crecer para arriba. Es inevitable. Nos va a pasar. Es necesario para que podamos tener victoria. Porque sin prueba no hay victoria. Si no hay un examen en la escuela, uno no puede seguir adelante. Tiene que haber un examen. ¿No? Y en el examen, bueno, nos duele la cabeza. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, me dolía la panza porque tenía que rendir examen. Algo me pasaba así. Era medio burro, no me gustaba estudiar. Pero es necesario para que se pueda evaluar. Si no hay evaluación, después la vida te pasa la factura. Y en las cosas del Señor es lo mismo. Y termino con 1 de Pedro 4 para afirmar que esto es así, que el Señor es consciente de todo esto. 1 de Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Justo ahora que empecé a ir a la iglesia, ahora tengo este problema. Justo ahora que yo decidí, ¿no? ¿Qué es eso? Pero justo, pues te parece, si antes estaba bien, ahora que estoy con el Señor, ¿no? ¿Qué dice Pedro? Que no te sorprendas como si algo extraño, sino gozate, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Padecimientos. Para que también en la revelación de su gloria nos gocemos con gran alegría. Nuestra alegría es la gloria de Cristo. Y los problemas son para superarlos. Y se superan con raíces firmes, con buen fundamento.